Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 13 de marzo en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Precisamente el día de ayer, domingo, tercer domingo de Cuaresma, el domingo de la Samaritana, empezábamos precisamente esta semana. Y bueno, para el día de hoy celebramos y recordamos en la liturgia de la Iglesia a varios santos, justamente en el martirologio romano. Recordamos, por ejemplo, hoy a San Rodrigo de Córdoba, sacerdote y mártir. Recordamos también en este día 13 al beato Agnelo de Pisa, franciscano, a San Ansovino de Camerino, obispo, a Santa Cristina, mártir en Persia, a la beata Francisca Trejet, virgen y mártir, a San Leandro de Sevilla, obispo, a los santos Macedonio, Patricia y Modesta de Nicomedia, mártires, a San Pientio de Poitiers, obispo, al beato Pedro II, abad en Cava, y a San Sabino, mártir en Egipto. También recordamos el día de hoy a San Eldrado de Novalose, o de Novalesa, como queramos llamarle. ¿Quién era él? Hijo de una rica familia de Provenza, Francia, heredó una gran fortuna que administraba bien, destinando una parte de ella a obras de caridad, como el hospital que él mismo edificó y costeaba. Ingresó al monasterio de Novalesa en Italia, donde fue un monje observante y ejemplar, por lo cual le fue confiado el cuidado de los jóvenes monjes y años más tarde elegido abad. Murió en el año del 840. También hoy recordamos a San Rodrigo de Córdoba. Fue muerto en Córdoba por la fe en el año 837. El memorial de San Eulogio nos da noticias de estos dos santos cordobeses. Su autor la escribió en el año 852 en la misma ciudad, en donde Rodrigo, precisamente, se desempeñaba. Y por eso es que hoy le recordamos con ese mismo dinamismo de fe. Hoy también tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La confianza en el Señor debe de ser plena, porque de Él viene la misericordia. Hoy nos encontramos con este pasaje bíblico de San Lucas en el capítulo 4, el evangelista de la misericordia. Nos damos cuenta cómo Jesús dice, llega a Nazaret. Recordamos que Jesús creció en Nazaret, se desarrolló en Nazaret, era su tierra, no natal, pero su tierra que lo vio crecer. Y dice que entró a la sinagoga en Nazaret. Recordamos que nadie es profeta en su tierra, dice precisamente adelante este texto bíblico, es decir, entra en la sinagoga y todos están a la expectativa. ¿Y qué dice el Señor? Nadie es profeta en su tierra, como lo acabamos de mencionar. Y justo pone el ejemplo de Elías, que fue enviado a una viuda de Sarepta, es decir, a una viuda que era de un pueblo pagano. Lo mismo pasaba con el profeta Eliseo. No fue enviado sino a un hombre que es de Siria, Naamán, que es de Siria, es decir, un pueblo pagano también. Hoy el Señor extiende la universalidad de la salvación. Y en torno a esto, la primera lectura nos habla justamente el segundo libro de los Reyes, capítulo 5:1.
nos recuerda la historia de Naamán, el general del ejército de Siria. ¿Qué fue lo que pasa con este gran guerrero? Era leproso y va en busca de alguien que pueda sanarlo. Y alguien le comenta precisamente a Naamán que hay un israelita que pues le cuenta al Señor lo que está pasando, ¿sí? Y justamente se va a buscarlo este rey, este enviado, este general, por así decirlo. Justamente busca al profeta Eliseo, que es un hombre de Dios. Y se nos narra cómo Naamán va, se detiene a su puerta y le manda a decir con un mensajero: báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Claro, Naamán se enoja porque pensó que el profeta saldría en persona, ¿sí? Y pues pasaría la mano por su parte que está enferma y lo curaría. Pero Naamán se burla pues pensando que los ríos de Damasco, sí, son más grandes y más caudalosos que el río Jordán, que no le importa nada. Pero alguien lo convence de que no pierde nada en intentarlo. Y Naamán baja y se baña como lo manda el profeta y queda limpio y empieza a creer. Nos damos cuenta que muchas veces hay personas que están alejadas de Dios y son las que más creen. En este caso, Naamán, que es de Siria, ¿sí? Elías fue enviado a una viuda. La viuda precisamente es de Sarepta, que es una ciudad pues pagana. Es decir, hoy se nos dan cuenta de aquellos que se convierten y que muchas veces son paganos o están alejados en torno al pecado. El pecado los aleja de la gracia de Dios, los aleja de la fe, los aleja de la comunidad, y por eso pues hoy se les ha invitado a poner su vida en gracia desde el plano de la fe, desde el plano también del evangelio. Justo aquel hombre Naamán queda limpio. También nos dice el texto bíblico que precisamente Jesús también mira con bondad a una viuda en Sarepta, y por eso narra su historia. Y ella también queda limpia antes de separarse de aquella persona que había invocado el santo nombre de Dios, Elías, y le había curado. Y justo dice hoy que todos se levantaron, salieron de la ciudad y pues llevaron a Jesús para despeñarlo, pero él pasó por en medio. A Jesús le interesa nuestra condición, le interesa precisamente nuestro camino. A Jesús le interesa ir a nuestro lado, y por eso se nos pone el día de hoy esta escena que parece ser una prueba para aquellos que no creen y no confían. Hoy el Señor nos dice que Él los envía, que Él confía plenamente en ellos y que nos ayude precisamente a extender su voluntad y su mensaje. Hoy también valdría la pena escuchar al Papa, sí, como se oye. El Papa Francisco nos da algún mensaje muy corto con respecto al Evangelio de hoy, el lunes 13, y dice: Jesús en medio de su propio pueblo. Los nazarenos creían conocer a Jesús, lo habían visto desde pequeño crecer a los pies de José y María. De algún modo creían que Jesús les pertenecía. Por eso cuando Jesús salió de Nazaret y empezó su ministerio público en Cafarnaúm, los nazarenos se sintieron dejados de lado. Cuando Jesús regresa quieren manipularlo, controlarlo, quieren saber en dónde ha aprendido todas estas cosas. No logran identificar en este nuevo maestro que obra milagros al joven que hace pocos meses salió de ellos. La respuesta de Jesús les parece irreverente y provocadora, y se llenan de ira hasta el punto de querer lanzarlo al vacío, al abismo. Muchos cristianos podemos caer en el mismo error de los nazarenos, creer que conocemos a Jesús, que ya sabemos bien cuál es su mensaje, y no permitir que sus palabras proféticas nos toquen y cuestionen. Bueno, pues aprendamos del mensaje que nos da el Papa Francisco. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Te invito para que des un like en la campanita de notificaciones. Te invito también para que puedas compartir este audio y recibas la bendición de Dios. Y te invito entonces para que estés siempre atento a este mensaje. Hasta mañana.